Buenas tardes, mi nombre es Enrique Abenamar López Sánchez, soy alumno de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Soy del cuarto grado, Grupo B. Esta tarde hablaremos sobre la propiedad. La propiedad es un derecho real que tiene una persona para usar, disfrutar y disponer directa o inmediatamente y de manera exclusiva de un bien, estando las demás personas obligadas a respetar dicho derecho. O también se considera la manifestación en el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa para poder aprovecharla totalmente. Dentro de las características con las que cuenta el derecho de propiedad, comprenden tres derechos: el derecho de usar, o sea, el de poder utilizarla; el derecho de disfrutar, que va a implicar gozar y apropiarse de frutos y productos del bien; y el derecho de disponer, que esto significa que se puede enajenar, gravar, transformar o en su caso consumir dicho bien. Al ser la propiedad un derecho real, cuenta con características esenciales, como que es un derecho que recae sobre un bien determinado, es un derecho que excluye a cualquier tercero, es un derecho que le otorga a su titular la facultad de perseguir el bien y recuperarlo, y es un derecho que confiere a su titular una preferencia en relación a cualquier otro tipo de derecho. Los tipos de propiedad, y de acuerdo con el artículo 27 constitucional, existen tres tipos de propiedades: la privada, la social y la pública. Dentro de la propiedad privada vamos a encontrar que es una propiedad particular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones prescritas en las leyes y con las modalidades asumidas voluntariamente. La propiedad social es un tipo de propiedad que tienen los núcleos de poblaciones ejidales, comunales y los grupos indígenas regidas por la ley agraria. La pública es todo bien cuya titularidad corresponde al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos o cualquier otro ente público. La propiedad pública, y esto, en la propiedad pública, va a englobar una serie de conceptos, entre los que se incluye el espacio público, el bien público y el dominio público. Los medios de adquirir la propiedad, vamos a encontrar que están los originarios. Los modos originarios van a ser aquellos que surgen en el dominio sobre la cosa con un título anterior. Las derivativas, que estas van a ser que llegan a poseer una relación jurídica preexistente y forman parte del patrimonio, y deben ser trasladados los derechos al mismo adquiriente. En el título universal se define un modo completo de transmisión de los derechos de la propiedad, sea de forma universal o de una parte del mismo, por ejemplo, la herencia. En el título particular es la transmisión de derechos y la propiedad de cosas taxativamente especificadas, entrando a formar parte de un nuevo patrimonio, por ejemplo, el contrato. En la adquisición convencional es aquella que resulta de un acuerdo de voluntades entre el enajenante y el adquiriente, como por ejemplo el mancipatio y traditio. En la adquisición no convencional no hay ningún acuerdo de voluntades, como ocurría en la ocupación y en la ley. En la extensión del derecho vamos a encontrar que hay relación en el sobresuelo en el interés social. Va a prevalecer sobre la actividad del particular, tratándose de una restricción de carácter legal. El otro punto es que en cuanto al subsuelo, al propietario le queda vedada por ley la apropiación de los recursos naturales, los yacimientos y los restos arqueológicos y otros bienes regidos por leyes especiales, también por interés social. Y el otro punto es que el criterio de utilidad resulta arbitrario, porque siempre hallará su límite en el interés social, y porque los recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos siempre proporcionarán beneficios económicos a quienes resulten sus titulares, sean particulares o no. Dentro del mismo tema vamos a encontrar la accesión,
que este es un medio de adquirir la propiedad mediante una extensión del dominio. Todo lo que sea una incorporación natural o artificialmente a una cosa pertenece al dueño de ésta por la virtud del derecho de accesión y es por lo tanto un medio de adquirir la propiedad mediante la unión o incorporación de una cosa secundaria a una principal. El dueño de la principal adquiere la accesión. En la copropiedad vamos a encontrar que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho patrimonial pertenecen pro indiviso a dos o más personas. Los copropietarios no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa, sino un derecho de propiedad sobre todas y cada una de las partes de las cosas en cierta proporción, es decir, sobre la parte alícuota. En el artículo 938 del Código Civil nos hace referencia o nos hace mención que este derecho lo define de la siguiente manera, que hay una copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias. También vamos a conocer y hablar sobre el régimen de propiedad de condominio. Y lo vamos a encontrar que es considerado como el derecho real de la propiedad, el cual es otorgada a su titular en un condominio, y así el derecho de propiedad sobre la unidad privativa y un derecho de copropiedad en las áreas que son comunes del inmueble. También vamos a valorar el término de usufructo, que en su concepto legal se considera el usufructo como un derecho real y de manera temporal para el disfrute de los bienes ajenos, la cual se encuentra plasmado en el artículo 980 del Código Civil para el Distrito Federal. El uso es otro término que vamos a encontrar y que está basado en el artículo 524, donde nos hace mención que el uso da derecho a percibir de los frutos de la cosa ajena los que basten a las necesidades del usuario y de su familia, aunque ésta se aumente, y desenlaza de ahí el uso habitación, que este es un derecho de la habitación, que se considera como un derecho real en el cual consiste morar en una casa ajena o bien en parte material de ella, de manera conjunta con su familia, sin que sea el alterar las condiciones de su uso. También encontramos el término de servidumbre, que su definición de servidumbre se ha constituido como el desmembramiento de la propiedad, y esto es por la gran variedad, así como por la utilidad que tiene para su mejor aprovechamiento o beneficio de los ciertos predios. La servidumbre se va a clasificar en varios puntos, como por ejemplo las servidumbres positivas y negativas. Se llaman servidumbres, este tipo de servidumbres, cuando se requiere un acto del dueño del predio dominante. En las servidumbres urbanas y rústicas van a ser aquellas que se imponen por el provecho de un edificio, de una construcción, estando en la ciudad o en el campo. En las servidumbres aparentes y no aparentes vamos a encontrar que estas son las que en su ejercicio se manifiestan por un signo exterior como un puente o una ventana. Las servidumbres continuas y descontinuas, estas las vamos a encontrar que son las que con su uso en sí el acto del hombre, o sea que si son las que se llegan a usar sin el acto del hombre, como bien nos lo hace mención, ¿no? También encontramos las servidumbres legales y voluntarias, que van a ser aquellas impuestas por la ley como consecuencia natural de la situación de los predios y tomando en cuenta un interés particular o colectivo. Y por último, encontramos las servidumbres sobre predios del Estado y sobre los predios de los particulares, que en las legislaciones reconocen que el Estado ejerce un derecho de propiedad sobre los bienes de dominio público para el uso común. Y terminamos
con el punto de la posesión, que si bien la posesión es el poder efectivo sobre una cosa por parte de una persona sin saber si es el verdadero titular de esta cosa. Por ejemplo, si alguien utiliza un coche, esta persona es poseedor del coche, pero esto no significa que sea el propietario de dicho coche. Eso sería por mi participación por el día de hoy. Espero que sea de mucho interés y de apoyo mi presentación. Gracias.